Muy bien, de hecho en las regiones como Puno, Apurímac, Ayacucho, los elevados niveles de pobreza y además la falta de servicios básicos como acceso a agua, acceso a buena educación, acceso a un buen sistema de salud, impulsan justamente el descontento social. Esta es otra forma, otra lectura también de entender por qué las personas al sur de nuestro país están rechazando tajantemente algunas acciones del Ejecutivo, que ha llevado a una serie de protestas que hemos visto en las últimas semanas. ¿Qué factores contribuyen a este descontento? Lo vamos a repasar en el siguiente informe. Las manifestaciones que se desarrollan en la macrorregión sur, que agrupa regiones como Puno, Apurímac, Cusco y Madre de Dios, se producen en un contexto de gran descontento social, con altos niveles de pobreza e inseguridad alimentaria. Solo en Puno, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, señalan que 4 de cada 10 personas sufren de pobreza monetaria con ingresos inferiores al costo de una canasta básica de 378 soles por persona. Y si tenemos en cuenta la pobreza multidimensional, incluye otras carencias como la falta de servicios básicos. El presidente de la Cámara de Comercio de Puno, Francisco Aquise, precisa las condiciones que se viven en la región. Solo 2 ciudades, como es Juliaca y Puno, y las ciudades principales tienen los servicios básicos, ¿no? Pero el resto del área rural adolece de esos servicios. Y muchos de ellos no tienen electricidad, no tienen los servicios de saneamiento. Podemos decir que cerca del 60% de la población tiene un servicio básico o no tiene nada. Los niveles de pobreza multidimensional son similares en Ayacucho, Apurímac y Madre de Dios, donde más del 40% no tienen acceso a educación, salud y condiciones de vivienda. El ingreso promedio en 5 de las 7 regiones que conforman la macrorregión sur son más bajas que la media nacional de 1.327 soles mensuales. En Puno, por ejemplo, el ingreso promedio es de 805 soles al mes, el segundo más bajo del país. El presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Federico Arnillas, señala que esto se da en un contexto en el que las políticas de Estado no han contribuido a reducir las desigualdades en todas las regiones. En el caso de Puno, de Apurímac, lo que tenemos es un tipo de actividad agrícola y pecuaria que se lleva adelante en condiciones en general muy duras, con tecnologías más bien tradicionales, pero ninguno de esos factores está generando los niveles de ingreso necesarios para un estándar de vida significativamente positivo para las familias rurales de Puno. A su frágil situación económica se sumó la elevada inflación que enfrenta el país, pues en ciudades como Puno, Puerto Maldonado, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Tacna, la inflación supera el promedio nacional, siendo casi del 9%. El jefe del Instituto Peruano de Economía, Víctor Fuentes, sostiene que incluso antes de la inflación récord, el ingreso promedio en estas zonas no cubría una canasta básica familiar, que hasta el 2021 costaba 1.512 soles para sostener a un hogar de 4 personas. Al interior del Perú, particularmente en la zona sur del país, ha venido ocurriendo una tendencia creciente en los últimos meses. En Puno, Ayacucho, Cusco, Apurímac y Madre de Dios, la inflación ha aumentado entre septiembre, octubre y finales de diciembre. Al cierre del 2021, las regiones del sur presentaban un ingreso promedio de casi 990 soles, lo cual representa una caída real de 13% respecto a sus niveles pre-pandemia. Dicho monto, además, es casi 20% menor que en el resto de regiones del país. Esto significa que sus ingresos no alcanzan para cubrir una canasta mínima referencial. Otro punto importante es la seguridad alimentaria en la macrorregión sur, especialmente en Apurímac, Ayacucho y Cusco, donde están en situación grave de acuerdo con el Índice Global del Hambre. Además, el INEI evidencia que estas zonas muestran los niveles de anemia más alarmantes del país. En Puno, el 70% de los niños de 6 a 35 meses sufren de anemia, mientras que en Cusco, Apurímac y Ayacucho se ven afectados la mitad de los menores de 3 años. Muy bien, esta es una fotografía de la situación económica que vive Puno y probablemente esto se repita en algunas regiones en la macro región sur. Vamos a